Todo lo que se ha hablado a nivel biológico y científico referente a nuestra conformación neuronal, que incide de manera directa en la formación personal. Nosotros en este panel tenemos invitados de lujo que están trabajando hace muchos años en lo que es la educación y el acompañamiento no solo de nuestros hijos, sino de personas de nuestras sociedades que confían la educación en nuestras instituciones. Cada uno de ellos tiene una amplia trayectoria. Algunos los conozco de nacimiento, como a Hugo, al pastor Rocha, pero él es más grande que yo. Él, ¿cómo que no? Te vi nacer, me viste nacer. No. Él me vio nacer a mí. Pero su trayectoria, la verdad, ha dejado huellas, ha hecho historia en la República Argentina. Al pastor Rocha lo he conocido ya hace 2 años al empezar esta lucha iberoamericana a favor de la vida y la familia. Y en este congreso recién he podido conocer a Juan, un escritor de más de 5 libros, vi ahí afuera, en donde está plasmando conceptos básicos para poder ayudar a la familia. Y bueno, vamos a comenzar entonces por Juan, haciéndole una pregunta básica, y es: ¿cómo trabajan ustedes allá en España para poder fortalecer a los padres en formar familias con principios y valores que trasciendan en sus generaciones e influyan para bien en la sociedad? Casi que la tendrás que repetir por lo largo de la pregunta, pero no, capto la idea. Buenos días a todos. Como ya más que sabemos, por lo que nos convoca, la ideología de género, si tiene uno de sus frentes principales de ataque, ese es un inquietante término que llamamos colonización ideológica. La ideología de género tiene en nuestros hijos sus primeras víctimas, ¿no? No olvidemos que los regímenes dictatoriales, sean de extrema derecha o de extrema izquierda, comienzan por una colonización ideológica de las aulas, ideologizando a las nuevas generaciones, a los niños, porque la blanda personalidad de un niño evidentemente absorbe y recibe, como ya se nos ha comentado, todo lo que se le dice. Por lo tanto, frente a la colonización ideológica, nosotros en España, y miren que en España hemos perdido muchísimas batallas ya. Primero porque somos una minoría y tenemos complejo de minoría todavía. Ustedes son muchísimos más, y lo que en España lleva muchos años implantado, en cualquier lugar de Latinoamérica, todavía está empezando a darse. Frente a todo este ataque, lo que se requiere es que la familia recupere la posición que le toca como primera institución divina creada por Dios y por lo tanto como la institución garante del futuro de las civilizaciones, que garantiza no solo el reemplazo generacional, sino que la educación recibida modele en las nuevas generaciones las pautas, la ética y el modelaje que emana de la palabra de Dios. Dicho esto, sabemos que la ideología de género se da enmarcada en lo que hoy se da en llamar la modernidad líquida, ¿no? Un líquido se adapta a cualquier recipiente que lo contenga. Por lo tanto, vivimos en una sociedad sin ética, sin normas, sin valores, donde todo fluye a tenor de lo que a cada uno le apetezca. Frente a todo ese ataque, la familia se constituye por derecho propio en la célula básica, donde los padres tienen que ser bien conscientes de que el papel que les toca es contrarrestar toda la basura que la ideología de género pretende imponer, ¿no? Por lo tanto, hoy más que nunca, el papel de la familia y el papel de los padres en la educación y el modelaje de sus hijos es vital. Por lo tanto, se impone, y en España estamos procurando hacerlo desde el Departamento de Familia de la Alianza Evangélica Española, una colonización teológica, por un lado. Miren, la Biblia no es un libro antiguo. La Biblia no es un libro moderno, la Biblia es simple y llanamente un libro eterno, y las verdades ahí contenidas son normativas para toda edad, para todo tiempo, para toda historia, no pudiendo ser cambiadas ni tergiversadas a tenor de políticas de turno o ideologías huecas y pasajeras. Por lo tanto, los padres tienen la tremendísima responsabilidad, y ahí estamos en escuelas de padres, potenciando la labor educativa desde el aporte heterosexual.
clave y vital para el sano crecimiento de un niño. Por lo tanto, esa colonización teológica comprende que desde la escuela, los niños, y ahí tiene que ver la pastoral la que facilite todo esto, los niños sepan claramente cuáles son las claves educativas, mejor dicho, los padres, para ese aporte heterosexual equilibrado, ¿no? Y cuando esto ocurre, entramos en el orden de Dios. Y donde hay orden no hay caos. Y no olvidemos, con esto termino, claro, que los niños, la blanda personalidad de un niño, o en la blanda personalidad de un niño, tenemos que ser capaces de saber inculcar los precursores de un carácter que les capacite en normas, valores, límites y afectividad para enfrentarse a un mundo que, si nosotros lo tenemos complicado, ellos lo van a tener mucho más. Y las raíces de la fe y de una educación adecuada se adquieren en primer lugar en la familia. Las raíces de la fe en primer lugar en la familia, en la iglesia se afianzan. Y cuando un niño es educado con el aporte heterosexual, combinando afectividad y disciplina, que son los dos valores contrapuestos que conforman personalidades estables. Cuando eso ocurre, estaremos equipando a los jóvenes para ser capaces de enfrentar con rigor los retos de una generación donde, si nosotros lo tenemos complicado, ellos lo van a tener muy, muy complicado. Qué bueno. Pastor Gilberto, bajo esta cosmovisión en donde los papás debemos acompañar a nuestros hijos no solo en el crecimiento físico, sino también en el educativo, en el emocional. Ustedes como institución, ¿cómo categorizaría los grados de influencia que tiene esta educación formal en la vida de los hijos? El gran problema que nosotros miramos aquí es que los papás delegan al 100% la educación en un colegio. Y al final de cuentas el colegio simplemente se convierte para muchos como un depósito de niños donde van y los tienen, pero ellos no los educan. Ahora, como decía Juan, la ideología de género ha ido aprovechando el terreno que la sociedad actual está dando, porque desgraciadamente, aunque nuestras naciones latinoamericanas o iberoamericanas se dicen sociedades tradicionales basadas en la familia, lo cierto es que estamos muy lejos de ello. Hace un tiempo yo hice una encuesta en nuestro colegio con los niños desde tercer grado de primaria en adelante y preguntábamos si cuando ellos crecieran les gustaría casarse y tener un matrimonio como el de sus padres. Me sorprendió que el 90% dijera no, para nada. Y al mismo tiempo comenzamos a hacer estadísticas en la iglesia para ver qué clase de familias estábamos alcanzando para Cristo, y me sorprendió que el 54% de las familias que entran a una iglesia, o en este caso a nuestra congregación, pero creo que es una muestra de lo que ocurre en mi país, que es México, 54% vienen con más de una unión o matrimonio. Es decir, uno ve que entra un señor, una señora y 2 o 3 chamaquitos, uno piensa ya alcance una familia, pero resulta que los hijos no son de los dos. Y 67% tienen hijos fuera de matrimonio. O sea, eso nos habla de que la familia es un mito como tal, porque la gente no vive en una familia, viven en familias disfuncionales, destruidas. Luego, entonces, ¿qué influencia pueden tener esas familias en los niños? Y quizás la única educación que ellos pueden recibir de lo que es una familia como tal es lo que podamos darles en la iglesia o en el colegio cristiano. Y eso es obviamente algo muy reducido. En ocasiones pensamos que llevar a nuestros hijos a un colegio cristiano es como meterlos a una burbuja donde van a estar protegidos, pero seguramente quienes aquí tienen un colegio que depende de la iglesia se dan cuenta que eso también es un mito, porque muchas de las familias que llegan al colegio e inscriben a sus hijos, resulta que papá y mamá trabajan fuera de casa, así que terminando los niños a las 1, 2 de la tarde del colegio y regresar a sus casas, pues en sus casas están solos, no hay supervisión, no hay atención, y
obviamente eso les abre puertas para muchas tentaciones, muchos pecados, muchas actividades que a lo mejor pensaríamos que un niño en un colegio cristiano sería incapaz de hacer, y obviamente eso es una mala influencia para ellos, y es parte de lo que como colegio cristiano tenemos que atender. Quizás en un colegio convencional público o privado expulsarían al niño, pero en este caso, por ser un colegio de la propia iglesia, tenemos que atender y traer a los papás y ver qué está pasando y qué problemas han surgido en ellos en adicciones. Es decir, quizás nuestra forma de influenciar en ellos es distinta, porque nosotros pensamos desde el punto de vista restaurador de una familia. En un colegio público tal vez eso no se dé, pero el punto en cuestión es: los padres no están cumpliendo con su tarea educadora, y el alcance que un colegio puede tener sí es importante, pero no es el 100% ni es lo ideal de lo que tiene que ocurrir con los niños. Pastor Hugo, después de la amplia experiencia que han tenido estos últimos 40 años o quizás más a través de la fundación del Colegio Bautista Amén, ¿sería conveniente fortalecer en las iglesias la creación de colegios evangélicos o también fortalecer la integración de gente con principios y valores que en los colegios del Estado, en las escuelas estatales, puedan hacer pioneros en la transformación de los chicos? La educación ha sido y debe ser del interés de la iglesia. La hemos descuidado. Los pueblos más antiguos solamente se preocupaban en educar a una élite, a la élite gobernante, y el pueblo en la ignorancia porque servían los varones para la guerra o fuerza de trabajo. Fue el cristianismo el que se interesa en la educación, a partir de la necesidad de que la gente pueda leer en su propio idioma la palabra de Dios. Algún dato para que la gente ignora. Ulfilas, un misionero cristiano, se mete entre los pueblos godos, bárbaros, que no tenían lenguaje escrito. Inventa el abecedario gótico, que es el actual idioma de los germanos, de los alemanes. Lo mismo pasó con los eslavos. Fueron misioneros, Cirilo, quien inventa el abecedario, porque eran pueblos parlantes solamente, no tenían escritura. Tenían que tener escritura para aprender a leer la Biblia en su propio idioma. Fue la iglesia la que se preocupó por la cultura, por la educación. La Biblia dice que Jesús andaba predicando, sanando y enseñando. La enseñanza debe ser del interés de la iglesia. Y en la época de la Reforma, fue la Reforma protestante la que desarrolló el concepto de la escuela pública, ¿verdad? Que todo el mundo sea educado. Fue los reformadores, fue especialmente Calvino y Zwinglio, los que desarrollan el concepto de la educación pública, amplia, abierta, y no solamente para la élite. Resulta que ahora escuchamos que quieren que cerremos nuestros colegios y que nosotros no nos metamos. Es nuestro ambiente natural. Nosotros lo hemos perdido y tenemos que retomarlo. La iglesia debe retomar el interés en la educación. Ya los científicos de recién nos han enseñado la importancia que tiene que ver la palabra. Y si nosotros dejamos ese espacio, lo vamos a perder. Y hoy, agrego algo más, la ideología de género sabe de la importancia de la educación. La educación es la herramienta por la cual ellos quieren construir una sociedad distinta. La sociedad occidental es conocida como la sociedad occidental y cristiana porque se formó en el crisol del cristianismo. Ellos están queriendo desconstruir esa sociedad y construir una nueva sociedad. La desconstrucción es a través de los ataques que estamos recibiendo. Pero ¿cómo van a construir esa nueva sociedad? Con antivalores, a través de la educación. Por eso la educación sexual integral, por eso la fuerte impronta de ellos de copar, de colonizar los sistemas educativos continentales. Y yo ayer estaba proponiendo que este Congreso agregue un foro continental para trabajar sobre estas cosas que la Iglesia debe afirmar. Tampoco debemos
pensar en colegios cristianos o evangélicos para que los chicos de nuestra iglesia estén protegidos. No, somos sal de la tierra y luz del mundo. La escuela pública es de nuestra preocupación. No caigamos en la trampa de querer defender la escuela evangélica. Más, la escuela evangélica debe ser de valores evangélicos, pero debería estar llena de chicos no creyentes para influenciar en familias no creyentes. Así como dijo que hay muchas veces los padres tienen a la escuela como un depósito, muchas veces las familias cristianas tienen a la escuela evangélica como un depósito para los chicos evangélicos. Hagamos de las escuelas evangélicas un brazo de evangelización, de penetración y de influencia dentro de la sociedad y no de autoprotección a nuestros propios hijos. Es así. Pastor Juan, ustedes que son fundadores del INFA, el Instituto de Formación Familiar, ¿cómo llegan? Porque la ideología de género llega por todos los medios a nuestros hijos, a nuestras sociedades. ¿Cómo llegan ustedes y cómo pueden ser de influencia este evento? Sí, una de las bendiciones muy entrecomilladas que tienen los ataques que podemos sentir es que nos posicionan, nos movilizan y nos impelen a. Seguramente el Congreso Iberoamericano por la Vida y la Familia quizá no hubiera tenido razón de ser si no nos hubiéramos sentido atacados por toda esta marea de ideología de género y demás, ¿no? Entonces, en España hace 15 años fundamos el Instituto de Formación Familiar, el INFA. Miren, yo leo una frase en el prólogo de un libro, y esa frase es la que Dios utiliza y la que da nacimiento al INFA. La frase, no tiene desperdicio, dice así: no podemos defender la fe con piedras y palos frente a la artillería erudita del enemigo solo por sabernos en el bando correcto. Si queremos defender la fe, hay que dar la talla en el campo académico y en el espiritual, porque si no, es preferible el oscurantismo privado a la necedad pública. Miren, yo leo la frase y Dios me habla poderosamente. Y yo digo, no podemos defender la fe con piedras y palos. Aquí hay que prepararse. Entonces fundamos el INFA, que es una institución que tenemos una enseñanza que llamamos ecléctica. Evidentemente partimos de la palabra como nuestro libro, manual de norma, fe y conducta, pero nos apropiamos de determinadas enseñanzas tomadas del campo de las ciencias humanas, léase psicología sistémica, léase psicología clínica y psiquiatría, para conformar un programa. A ver, y quien dice el INFA dice cualquier otra institución que esté trabajando en formar, en educar y en equipar al liderazgo para que sin ningún tipo de complejo seamos capaces de afrontar los retos de esta sociedad tan complicada. Entonces, en los seminarios no se enseñan muchas de estas cosas. Nosotros, entendiendo que las raíces de la fe y de la conducta adecuada se producen en el hogar, nosotros entendiendo que el aporte heterosexual provoca niños y niñas con una conciencia clara de su identidad, nos damos cuenta de que el primer antídoto contra la confusión de identidad que pretende dar la ideología de género es unos padres que eduquen bien a sus hijos y que desde el aporte de ambos sexos sepan inculcar en ellos esas normas, valores y carácter que hacen que tengan identidades sexuales afirmadas y definidas. Por lo tanto, entendemos, y termino, que desde el INFA o desde cualquier institución que pretenda equipar y formar al liderazgo, tenemos que hacerlo con rigor y tenemos que hacerlo siendo muy conscientes de que el ataque es frontal, de que el ataque es directo. Y como dijera César Vidal hace creo que un par de años, si la sal, bueno, eso no lo dice César Vidal, lo dice la palabra, pero él lo menciona: si la sal perdiere su sabor, ¿cómo será salada? Ya no sirve más que para ser hollada y pisoteada. Y si no sabemos dar respuesta y salar a una sociedad que está perdida, me temo que vamos a estar siendo pisoteados. Por tanto, la educación es la llave y la herramienta contra la ideología de género. A veces nuestras instituciones son agentes generadores de cambio, pero Gilberto, en el medio donde su colegio se está desarrollando, la universidad, ¿cómo podría influenciar para que los papás de los estudiantes sean los que se movilicen a impactar en la sociedad?
Bueno, esto es muy importante también, crear la conciencia en los padres de familia de que esta no es una labor exclusiva de los colegios. Los colegios hacemos nuestra parte, obviamente pugnamos por una educación científica y la ciencia siempre va a respaldar lo que dice la palabra. Pero los padres de familia son la voz que se tiene que levantar y que tiene que apelar al gobierno de no meter la ideología de género en la educación. Tenemos que apelar, creo que en todos nuestros países la educación es laica. ¿O habrá aquí alguna nación donde la educación no sea laica? No, ¿verdad? Todos son laicos. Pero se ha entendido que laicismo es solamente sacar a Dios. Y ahora el gobierno quiere meter ideología de género y tenemos que entender el laicismo como una educación libre de todo tipo de ideologías, filosofías, tanto políticas como religiosas, y ahí los padres de familia son quienes tienen la voz de protesta, la voz cantante, como decimos en México, y es a quien el gobierno va a hacer más caso. Nosotros como pastores, si nos paramos al frente para defender la educación, el gobierno nos va a hacer a un lado. Es más, quedaríamos descalificados porque ante la educación laica, es decir, ustedes como pastores se están metiendo, no tenemos quizás la autoridad para poder defenderlo, pero los padres de familia sí, y es ahí la importancia de hacerlo. Miren, les comentaba yo ayer el asunto de cuando en la OEA el subsecretario de México primero metió el paquete de propuestas del presidente de la República y después lo retiró. Yo sé que fue el Espíritu Santo el que lo movió, pero ¿cuál fue la frase que utilizamos con él? Esto que acabas de proponer afectará a tus hijos y a tus nietos. ¿Qué fue lo que operó en él la meditación de lo que estaba haciendo, la reflexión? Sus hijos y sus nietos. Ahí salió el corazón de padre o de abuelo, sin mencionársele a Dios siquiera, solamente porque pensó en sus hijos y en sus nietos. Cuando regresó del receso dijo: retiro lo que acabo de proponer. Y yo creo que ese es el punto. El gobierno tiene que entender que somos los padres de familia los que no estamos de acuerdo. Ahí mismo en México son padres de familia quienes nos han abierto puertas en diferentes colegios no cristianos, colegios públicos, para ir a hablar de valores. Y cuando se va a hablar de valores, el Espíritu Santo hace cosas extraordinarias, porque si con un lenguaje que no suene religioso, uno puede pararse y hablar de valores como el perdón, como el respeto y muchos otros más, y entonces uno ve una reacción favorable. Tengo una anécdota muy curiosa. Era un colegio preparatoria, algunos le dirán de terciario, y era un problema muy fuerte del bullying y de violencia. Y cuando se estuvo hablando acerca del valor del respeto, el Espíritu Santo descendió sobre un salón de clases, estaba lleno de chicos, yo creo que habría unos 80 muchachos, y comenzaron a pedirse perdón unos a otros y comenzaron a llorar. Y dos maestros que estaban presentes empezaron a llorar. Y entonces eso generó un gemido en el colegio y vinieron los directivos. ¿Qué pasa aquí? Obviamente ellos no entendían lo que estaba pasando. Lo curioso es que no se oró, no se hizo una invocación al Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo decidió soberanamente descender y trajo una transformación en ese grupo. Terminó el ciclo escolar, la directora quedó con un servidor de que me iba a llamar al inicio del siguiente ciclo para reiniciar con nuestras actividades, y cuando me llamó por teléfono me dijo: pastor, nos urge que vengan. Cuando ustedes vienen, esto es el cielo, y cuando no vienen, esto es el infierno. Entonces yo creo que hay muchas maneras en que podemos influir en la educación pública. Bueno, en Argentina hemos tenido experiencias similar pero diferente, es contradictorio. Con la Fundación Esalcu, que está aquí el creador, el apóstol Jorge Márquez, hace 10 años que estamos trabajando y hemos ido implementando, además de los hogares donde se atienden todo tipo de adicciones, de vulnerabilidad, de violencia, fuimos
implementando para atender a nivel educativo equipos de conferencistas en donde las escuelas de San Juan, de Argentina, nos invitaban para que les habláramos a modo de prevención de adicciones. Pero era inevitable transmitir lo que creemos, lo que nos sostienen, los principios, los valores, y hablarles a los chicos de que había una posibilidad de cambiar. Justamente lo que hemos estado hablando, que venían de familias disfuncionales, padres ausentes, falta de comunicación. Y después de la conferencia atendíamos a los chicos y hacíamos tipo consejería. Y les enseñábamos a los chicos cómo hacer para salir del estado actual. Y les enseñamos a esto, a perdonar. No importa lo que te hayan hecho, sino que vos puedas perdonar y librarte de ese dolor, haciéndole tomar conciencia a los chicos que detrás de esa adicción, de ese estado, hay un dolor que él tenía que sanar. ¿Y qué pasó? Al principio nos hicimos populares, el primer año nos invitaban de todos los colegios, al segundo año igual, hasta que nos invitó una escuela que es muy grande en la provincia de San Juan y tiene varios turnos y de miles de estudiantes, que es el Colegio Industrial y de Comercio, y dependen de la Universidad Nacional de San Juan, una institución muy respetable en la Argentina. Las primeras conferencias estuvo todo bien hasta que el hijo de una directora que trabajaba allí en la universidad recibió una sanidad en su corazón. Venía con un pasado de dolor y le enseñamos que debía perdonar. Y llegó a su casa y fue a su mamá y le pidió perdón. La madre sorprendida, ¿cómo perdón? Y él le empieza a explicar lo que había sucedido en el colegio. Bueno, hermanos, se nos levantó el infierno en la provincia de San Juan. La mujer se molestó, fue a hablar al rector de la universidad para que nos prohíba la entrada, porque ¿quién era la Fundación Esalcu para decirle a su hijo lo que es lo malo, lo bueno, el pecado y pedir perdón? Eso causó el cierre de puertas en ese colegio y se nos abrieron en el resto de la provincia puertas en todos los colegios, aún en las zonas alejadas de montaña donde vive poca población, para que podamos ir a enseñarle a los hijos que más allá de lo que les pasó, más allá de su historia, se puede volver a empezar y se puede perdonar y se puede volver a iniciar. Así es que por eso le decía que un poco igual y un poco diferente está sucediendo en nuestra república este hecho de que somos de tanta influencia en las escuelas laicas, neutras, ¿cierto? Sin ningún tipo de ideología religiosa, pero también para el pastor Hugo hemos visto el año pasado todo lo que les ha sucedido por sostener estos principios, y si bien en Argentina tenemos una ley que dice que tenemos que enseñar los principios, ¿qué fue lo que le sucedió a Neuquén? No es algo que nos sucedió particularmente, creo que está sucediendo en todo el continente, en algunos lugares avanza más, menos. Los estados nacionales están dejando de ser estados laicos. Cuando un estado impone una ideología, se transforma en un estado absolutista que está imponiendo el pensamiento único. Quieren poner una forma de pensar a todos por igual y nosotros estamos perdiendo calidad democrática en ese sentido por estar perdiendo un Estado laico. Vuelvo a afirmar lo que él dijo. El Estado laico es un Estado ajeno a toda ideología religiosa, política y filosófica. Es un Estado neutro para tratar a todos los ciudadanos por igual. Entonces, cuando el Estado impone una educación de esa naturaleza, con un contenido fuertemente ideológico, ya se ha transformado en un Estado autoritario que nos está imponiendo qué debemos pensar. Por eso tenemos que acá una lucha democrática y los cristianos debemos dejar de pensar de forma sectaria, sino debemos empezar a defender nuestros derechos ciudadanos. Debemos aprender a pensar como ciudadanos y no tan solo como evangélicos. Tenemos que defender nuestros derechos frente a un Estado que está avasallando contra nuestras libertades, la libertad de conciencia, entre las cuales está la libertad religiosa. Entonces, cuando el Estado nos quiso imponer esto, nosotros trazamos una línea y le dijimos que no.
y le dijimos que el Estado no se debe meter en nuestra conciencia, en nuestros valores, ni en nuestra mente. Y que los padres, es decir, ustedes, tienen el derecho a elegir la educación, tienen derecho a elegir el colegio, y el Estado no puede hacer una educación uniforme para todos los ciudadanos. Ahora, el problema no lo tenemos ni los pastores ni los directores de escuela. El problema lo tienen ustedes porque están afectando a sus hijos. Entonces son los padres, coincidimos con Gil, que deben reaccionar y formar agrupaciones de padres autoconvocados que defiendan a sus hijos. Porque el Estado va a temer a la multitud de padres que se levante y no a un pastor. Al pastor lo van a descalificar por religioso, por dogmático, por muchas cosas. Pero a ustedes no, porque ustedes no solamente son los padres, sino son los votos. Entonces cuando ellos cuentan, ellos van a temblar. Yo estoy muy tranquilo acá, pero en Neuquén tengo muchos grupos de padres autoconvocados que son de la misma iglesia, pero no se presentan como evangélicos, y son padres de escuelas públicas, no padres del colegio religioso, padres cristianos de las escuelas públicas que le están haciendo la vida imposible al gobierno. El otro día hubieron 2 reuniones, del gobernador por un lado y de la ministra de Educación por otra. Fueron todos los miembros de mi iglesia. Nadie dijo que iba como miembro de la iglesia ni como padres de la escuela evangélica. Fueron como padres autoconvocados. Le hicieron la vida imposible porque le contraargumentaban a la ministra de Educación todo esto. Por eso son ustedes, los pastores y los educadores, tenemos que dejar ese lugar, tenemos que ser simplemente catalizadores para que ustedes se movilicen, para que levanten agrupaciones, capaciten gente y ellos sean los que digan, con mis hijos no te metas. No podemos aceptar un Estado totalitario. Las libertades individuales son fundamentales para los evangélicos. Las libertades civiles es un tesoro precioso. Defendámoslas. Podemos ser incomprendidos, como fue Luther King, a un acusado de comunista, pero hoy le hacen homenajes en todo el mundo. Este es nuestro tiempo y este es nuestro tema para defender. Estas son las libertades que hoy tenemos que defender. La verdad que la claridad con la que están exponiendo nos despierta, nos despabila. Y sé que atrás de ustedes seguramente tienen un equipo de trabajo. ¿Cómo hacen para seleccionar el staff que los rodean? Va para los 3, el que quiera responderle. Bueno, por seguir el orden en el que estamos, ¿no? Claro, en lo que a mí me atañe particularmente es el equipo que conforma la institución que dirijo, ¿no? El Instituto de Formación Familiar. Nosotros hemos procurado nutrirnos con un equipo que, digamos, tenga expertías o esté capacitado en todos los ámbitos, ¿no? Entonces tenemos un sociólogo, tenemos un psicólogo clínico, tenemos un psiquiatra, tenemos un pastor. Bueno, muchos de ellos son pastores, aparte de su profesión, ¿no? Y tenemos un especialista en terapia familiar sistémica, ¿no? Y luego un servidor que trabaja también aspectos de teología. Entonces entendemos que un equipo multidisciplinar puede aportar una educación equilibrada para que liderazgo, escuelas de padres, que también promovemos y facilitamos, reciban una educación con aportaciones desde todos los frentes, ¿no? Y solo un apunte interesante. Pitágoras decía, educa al niño y no tendrás que castigar al hombre. Claro, y es que la educación, vuelvo y repito, para nosotros es fundamental que comience en el seno del hogar. Si comienza en el seno del hogar, estaremos capacitando a las nuevas generaciones con lo mejor. Y esto lo saben muy bien los ideólogos de género. Fíjense qué tal si aplicamos el texto bíblico: instruye al niño en sus caminos y aun cuando fuere viejo no se apartará de ellos. Ese versículo se lo acaban de apropiar los ideólogos de género.
Ellos están intentando instruir a nuestros niños para que cuando sean mayores no se aparten de sus caminos, ¿no? Entonces no nos pueden ganar la delantera, ¿no? Tenemos que saber generar ventaja sobre lo que ellos ya están imponiendo en nuestros hijos, sí. En la universidad y aún en el colegio. Mire, es muy importante seguir el principio de contratar temor de Dios. Hay un principio en los recursos humanos: contrata actitud y desarrolla aptitud. Yo creo que en el caso de un colegio tienes que buscar el temor de Dios en todo el personal, desde los directivos hasta el personal de intendencia, limpieza, mantenimiento. Porque de nada te serviría tener muy lindos ideales escritos y visiones y objetivos, y tal vez decir, bueno, pero el de limpieza no importa, contrátate a cualquiera. Y si ese abusa sexualmente de un niño, ya echó a perder todo el objetivo del colegio. Entonces tenemos que buscar gente temerosa de Dios absolutamente en todos los niveles, en todas las áreas, amén de la capacidad académica. Sé que hay temas más complejos, quizás uno donde más hemos sufrido en la etapa preparatoria es como estamos incorporados a la Universidad Nacional Autónoma de México, hay una materia que es filosofía, y ahí nos complica un poco el tema porque no encontramos filósofos cristianos, pero negociamos con la UNAM y buscamos que nos aceptaran un teólogo, y ahí fue más fácil meter una persona que hiciera esa tarea. Pero siempre hay manera de poder cubrir, pero el principal requisito de todos, que es una persona temerosa de Dios. Sí, es hacer milagros, juntar todo el personal, es el objetivo. Un pastor dijo que una persona nueva que entre a la iglesia, apenas entra, debe sentir el impacto del Espíritu de Dios, antes que el pastor predique. Y en una escuela pasa igual. ¿De qué sirve tener un pastor consagrado, un director consagrado, si en el medio tenemos gente que no sabe llevar adelante el ideario o los valores de la institución? Así que absolutamente sí, todo el personal debe tener al menos una actitud, porque después uno lo puede capacitar, de temor de Dios y una visión del campo misionero que es la educación. En las escuelas evangélicas, muchos evangélicos las usan como bolsa de trabajo. Muchos docentes evangélicos se forman en institutos laicos, seculares, humanistas, y después donde más fácil es buscar trabajo es en un colegio evangélico. Consiguen la recomendación del pastor, fueron bautizados, pero para ellos no lo ven como una misión, lo ven como un trabajo. Las escuelas evangélicas van a encontrarse con una demanda laboral, con un juicio de docentes evangélicos. Tenemos que buscar gente con temor de Dios, porque los evangélicos no somos muy seguros tampoco. Por eso adhiero a esto: temor de Dios, visión misionera, que sepan que son misioneros urbanos. No hay que irse a la India o al África para ser misionero. Hay selvas urbanas. Nuestras ciudades son selvas urbanas. Y deben sentir que la iglesia los asiste económicamente como misioneros en la ciudad a través del campo que es el colegio. No es fácil, porque en todas las áreas específicas cuesta encontrar docentes en esas áreas. En ciudades más grandes es probable que sea un poco más fácil, pero en las ciudades chicas es bastante complejo encontrar la persona apta para cada área. Pero debe ser el objetivo, tener personas que compartan la visión, la misión y el espíritu de esa institución. Pero fundamentalmente, para mí, el alma mater del colegio, el equipo directivo y conductivo, debe pertenecer a la visión de esa iglesia, para que no se transforme una visión en una división. Deben ser personas impregnadas del espíritu fundacional de la escuela,
y de la autoridad espiritual que hay en esa iglesia. Pastor Gilberto, y cuando detectan situaciones, problemas en los estudiandos, ¿cómo aplican el tratamiento? ¿Tienen gabinetes para incluir a los padres, capacitarlos? Porque ningún papá nace sabiendo quizás cómo llevar adelante esta paternidad. ¿Cómo implementan ustedes esta tarea? Bueno, mira, primero, la primera acción la lleva a cabo gente de la propia escuela, del propio colegio. Ahí tenemos una psicóloga de tiempo completo, es una congregante nuestra, es una servidora nuestra, pero ella está en esa función profesional como psicóloga. Pero dentro del equipo pastoral, por ejemplo, tenemos un especialista en el área de adicciones y ahí trabaja mucho con los chicos, especialmente en la adolescencia, cuando despiertan a la sexualidad y empiezan a ser atraídos por pornografía o incluso el consumo de cualquier otra sustancia. El pastor responsable de esta área tanto trata con los chicos como trata con los padres. Y la tercera instancia intervenimos otros pastores ya en el trabajo con los padres para restauración, porque también hemos encontrado casos de abuso, por ejemplo, niños que han sido abusados en sus casas y la problemática que eso conlleva, y que no solamente se puede ver desde el punto de vista en que cualquier colegio lo manejaría, disciplinario, expulsión y demás, sino que tenemos que entender que uno de los grandes retos que tenemos como colegio o institución cristiana es la restauración de las personas, porque somos un brazo de la iglesia, y así como la iglesia busca restaurar, el colegio también tiene que buscar restaurar. La verdad que es grande el desafío al escucharlos para los que estamos aquí y recién estamos abrazando esta visión dentro de la educación. Pero para cerrar, porque el tiempo se nos ha volado, ¿qué mensaje podrían dejarle a este auditorium para llevar a nuestros países y poder trabajarlos de manera tan integrada? Se ha conformado aquí en este Congreso Iberoamericano un semillero de personas que han abrazado la visión y que están dispuestas a salir a las provincias, a los estados, a los países a actuar. Ya no estar más encerrado entre cuatro paredes creyendo que no nos va a llegar, sino a actuar. ¿Cuál sería el desafío que cada uno de ustedes quisiera dejarnos para llevarlo a nuestros países? Rapidito, yo 2 versículos y una frase. Miren, un espíritu de temor, desde la caída de las Torres Gemelas, intenta apoderarse e intenta paralizar a la Iglesia cristiana. Ese espíritu de temor continuó con el avance o el nacimiento del Estado Islámico, las decapitaciones de creyentes colgadas en YouTube y todo ese asunto. Y frente a ese espíritu de temor que pretende paralizarnos, hay una palabra que el Señor nos dio. Nosotros, junto con mi esposa, claro, incidimos, como muchos de ustedes, supongo, en 2 áreas que para el enemigo son de especial sensibilidad y ataque: identidad y familia. El enemigo no se está quieto y el año pasado recibimos un ataque serio. ¿Se imaginan hacia quién? Hacia nuestro hijo. Ya saben cómo opera el enemigo. Y en medio de una situación no complicada, sino complicadísima, Dios nos da un versículo para cada uno de ustedes ahora, Lucas 1:74, que nos había de conceder que, librados de nuestros enemigos, sin temor les serviríamos en santidad y en justicia delante de Él todos nuestros días. Apropiénselo, porque la batalla arrecia, pero estamos en la verdad y no hay que tener temor. Y otro versículo, Salmo 132:12, y se mencionó este hecho antes en el panel anterior. Si tus hijos guardaren mi pacto y mis testimonios que yo les envío hoy, sus hijos también se sentarán en mi trono. Línea generacional de bendición. Cuando educamos a nuestros hijos, educamos a generaciones. Y termino con la siguiente frase. Miren, nuestros hijos son mensajeros que enviamos a un tiempo en el cual nosotros no estaremos. ¿Qué mensaje les vamos a dar? ¿Qué legado les vamos a transmitir? Amén.
Yo quisiera hacer un llamado a todos ustedes y a todos los pastores, porque yo soy un convencido que cada iglesia cristiana debería tener un colegio en sus instalaciones. Ya lo decía el pastor Hugo, si revisamos la historia, la cultura y la educación, incluso la escritura, en casi todo el mundo se lo debemos a la iglesia cristiana evangélica, que al propagar el mensaje, al traducir la Biblia a diferentes idiomas y dialectos aquí en nuestro continente, se inventó la escritura o se le puso escritura a muchos idiomas, o en su caso se rescató en algunos momentos. Pero lo que ha pasado, que quizás hubo momentos de persecución, lo vivimos en México en la década de los 30, y de repente la educación cristiana evangélica se apagó. En algún momento un pastor me decía: yo fui llamado a predicar el evangelio, no a educar. Pero eso es la mitad o la tercera parte de la visión de lo que Jesucristo leemos en el evangelio que hace. Y muchas veces nosotros ponemos pretextos: no puedo, nos parecemos a Moisés, no, pues que el Señor manda a otro, yo no. Pero yo creo que la parte más complicada de la escuela, y que cualquier persona que tenga visión de establecer una escuela necesita, es el edificio. Y en todas las iglesias hay edificios, o la mayor parte, si no es que todas. Tenemos salones que utilizamos para la escuela dominical y que regularmente y tristemente solamente se utilizan los domingos. Entre semana nadie utiliza eso, está vacío. Pero es la parte más cara, hablando económicamente. Segundo, puedes tú desarrollar una visión muy grande, pero hay un principio bíblico: comienza con lo que tienes. Cuando Moisés dijo: yo no puedo, ¿qué le dijo al Señor? ¿Y qué tienes en tu mano? Pues una vara. Pues con esa vara comienzas. Cuando había que darle de comer a la multitud, ¿qué dijo Jesús? ¿Y ustedes qué tienen en la mano? Pues 5 panes y 2 peces. Pues con esos 5 panes y 2 peces hacer el trabajo. Ya ves, decimos: pero yo nada más tengo 10 niños y un salón. Pues con esos 10 niños y un salón empieza, y se va a multiplicar. Y puedes empezar por el primer grado, y el siguiente año Dios te va a agregar a los niños para el segundo grado y el tercer año, y se va a ir multiplicando hasta que un día tengas todos los grados y llegues a tu objetivo. No tengas un sueño tan grande que digas: no puedo. Comienza con lo que tienes y Dios en fe te va a respaldar para que tú continúes el trabajo. Llévate el reto, abre un colegio en tu iglesia. Hace 2 semanas estuve en el colegio de Gilberto y vamos a hacer un eje argentino-mexicano para levantar colegios en todo el continente. Sí, Jesús fue conocido como rabí, como maestro. ¿Cómo que somos llamados a predicar? Él era maestro. Y la educación es nuestra preocupación, debe serlo, por nuestras raíces protestantes, por nuestro origen cristiano, y porque es el mejor medio de llegar a los chicos. El pastor con el cual nos criamos, Jorge, Mirta, nos decía: tenemos un edificio hermoso en San Juan, una planta educacional maravillosa, ociosa toda la semana, y la usábamos los domingos 2, 3 horas, alguna reunión chiquita entre semana. Y dice: si viene un gobierno socialista, en ese momento era presidente Allende en Chile, dice: si acá se levanta un presidente socialista, nos va a expropiar por mal uso. Y que tenía razón. Y decía: tenemos que hacer algo. Hasta teníamos tienen todavía, un Zoom. Y lo único que le faltaba era fundar una escuela. Y nosotros no somos buenos administradores de lo que Dios nos ha dado. Yo creo que tenemos, como dijo él, nosotros tenemos 2.000 alumnos ahora en Neuquén, desde jardín hasta la universidad, y tenemos 3 cuerpos de edificios, pero no me gusta hablar de eso, me gusta hablar cómo empezó, en una pequeña y miserable aulita así, que ni siquiera empezó como escuela, sino empezó pensando en cuidar a los niños de los matrimonios jóvenes que eran empleados públicos
y no tenían abuelos ni tíos para cuidarlos. Y dijimos, abramos un lugar donde cuidarle los niños a los matrimonios que necesitan trabajar. Eso dio origen al jardín, eso dio origen al primer grado, eso dio origen a toda la primaria, a la secundaria, a la universidad. Ahí estudió la hija del intendente, los nietos del intendente, el hijo del gerente de la FOR, los hijos de los concejales, de diputados. El intendente de la ciudad dice, yo cultural y tradicionalmente soy católico, pero no soy tonto. Para educar a mi hijo lo mando al colegio evangélico. Porque tenemos que tener colegios de excelencia. Pero con 5 panes y 2 peces se empieza para alimentar una multitud. El testimonio de la señora que tiene a sus nietos ahí, que es de la defensora de las feministas. Sí, hay una mujer que es del colectivo feminista y manda a su hijo a nuestro colegio. Tenemos la sobrina del presidente del LGTBI, secretario del Ministerio de Identidad de Género en nuestro colegio. Y tenemos, ya se graduó, la hija de un líder sindical. No son tontos ellos. Saben elegir. Entonces, sí, yo me sumo al llamado de él. Tenemos que abrir más colegios, pero no para autoprotegernos. Reprendo el espíritu mezquino de Gedeón, escondiendo lo poco que tienen. Y el Señor le dijo, varón esforzado y valiente. Hay que ir por lo que falta y no guardar lo poco que tenemos. Dios les bendiga. Agradecemos con este aplauso a este panel que realmente un lujo en esta mañana. Muchas gracias. Gracias.